Al menos 5 muertos deja erupción de volcán en Nueva Zelanda. Escándalo diplomático. Embajador mexicano en Argentina habría intentado robarse un libro en Buenos Aires. Comité Judicial de Estados Unidos inicia revisión de pruebas para un eventual juicio político contra Donald Trump. Se cumplen 5 días de protestas en Francia. En París, 10 de las 14 líneas del metro fueron cerradas. Y en deportes sin precedentes, Rusia no podrá participar ni en Juegos Olímpicos ni en Mundiales durante 4 años y se convierte en la mayor sanción en la historia del deporte. Ampliación en un instante. Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. Iniciamos con las noticias. Al menos 5 muertos dejó la erupción de un volcán en Nueva Zelanda. Cerca de 50 turistas visitaban la zona en el momento de la erupción. Este es el momento exacto de la erupción del volcán ubicado en White Island, una isla deshabitada en el noreste de Nueva Zelanda. La erupción ocurrió ante la mirada atónita de turistas, quienes todos se imaginaron, menos llegar a presenciar este momento durante un día de excursión. Lo más loco que ha pasado en nuestras vidas acaba de suceder. Estuvimos recorriendo el volcán durante aproximadamente 1 hora. 10 minutos después de que salimos y subimos al bote, el volcán empezó a entrar en erupción. El bote dio la vuelta y regresó a la isla para tratar de ayudar a las personas que todavía estaban allí. No sé si todavía hay personas, no sé si todos pudieron sobrevivir. La erupción ocurrió a las 2:11 de la tarde, hora local. Hubo momentos de angustia y confusión en medio de la gran expulsión de rocas y la nube de ceniza. Autoridades confirman que las cifras de víctimas mortales y heridos podrían variar con el paso de las horas. Así que desafortunadamente puedo confirmar que hay 5 personas fallecidas por la erupción en la Isla Blanca. Otras personas han sido trasladadas a los hospitales. Algunas personas se han quemado como resultado de la erupción. Todavía es demasiado pronto para que la policía confirme. Se trata de una zona turística visitada por más de 10.000 personas cada año. Se cree que tanto los neozelandeses como los turistas extranjeros están involucrados. Creemos que varios de los turistas provienen del crucero Ovation of the Seas. No podemos confirmar las nacionalidades de estas personas involucradas. Y sigue la incertidumbre sobre las personas desaparecidas. Debido al aire, al agua, hacía calor, muchos se quemaron, algunos con heridas de gravedad. No estoy segura si los pudieron rescatar a todos. Esperemos que sí. Estuvimos allí durante mucho tiempo, el volcán seguía activo, pero ya la erupción había ocurrido. La Agencia Nacional de Respuestas de Emergencias emitió una alerta ante eventuales nuevas erupciones o una nueva actividad sísmica moderada, por lo que fue establecido un perímetro de seguridad y la cancelación de embarcaciones turísticas y vuelos en la zona. Otro volcán entró en erupción. Se trata de Etna en Italia. Este volcán, ubicado en Sicilia, de 3.300 metros, es el más activo y grande de Europa. Etna entra en erupción con frecuencia sin causar mayores daños y sin poner en riesgo a la población local. Varias veces al año arroja lava y cenizas. Su última gran erupción fue en 1992. Un escándalo se desató en México luego de que el embajador de ese país en Argentina aparentemente trató de robarse un libro que costaba menos de $10. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya linchamiento público para el diplomático. En este video quedó registrado el momento en el que el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero, toma un libro y lo esconde en su periódico. En la grabación también se ve cuando el diplomático trata de salir del sitio, pero es interceptado por los guardias de seguridad. Él muestra recibos de pagos de otros artículos que supuestamente sí pasó por las cajas del establecimiento. Ninguno de esos recibos correspondía al libro que aparentemente intentó llevarse, la biografía de Giacomo Casanova, avaluado en menos de $10.
El supuesto intento de hurto ocurrió el 26 de octubre de este año en la librería El Ateneo en Buenos Aires, pero solo hasta el fin de semana fue registrado por varios medios argentinos, lo que generó la inmediata respuesta del canciller mexicano Marcelo Ebrard. He solicitado al Comité de Ética analice el caso de embajador de Argentina acusado de robar libros en famosa librería. Por lo pronto he ordenado regrese a casa. De comprobarse que el video es veraz, será separado del cargo inmediatamente. Cero tolerancia a la deshonestidad. En las últimas horas el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al escándalo que compromete a Valero. Es un internacionalista de primer orden. Se da este caso lamentable. La Secretaría de Relaciones Exteriores lo está atendiendo para ver qué procede, que no haya linchamientos públicos, políticos. Valero tiene 76 años y es licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en el Colegio de México. En agosto pasado había entregado cartas credenciales al presidente Mauricio Macri. Su sueldo, según medios mexicanos, es de $12,164 al mes, equivalentes a casi 42 millones de pesos colombianos. Todo está listo en Argentina para la posesión de Alberto Fernández como presidente de este país, que se llevará a cabo mañana. Un acto que significará el regreso de la izquierda al poder y el fin de la era de Mauricio Macri. En uno de sus últimos actos como mandatario, Mauricio Macri le deseó suerte a la fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero dejó claro cuál será su papel de cara a la nueva etapa que vivirán los argentinos. Que él puede confiar de que después de mucho tiempo va a encontrar una oposición constructiva y no destructiva. Que se haga en mí según tu palabra. Como muestra de tolerancia y respeto entre lo que serán de aquí en adelante oficialismo y oposición, Macri y Fernández acudieron junto a sus esposas a una ceremonia religiosa al aire libre frente a la Basílica de Luján ante centenares de fieles. Fraternalmente, la paz. No se trata de una unidad homogénea o hegemónica, sino de una unidad necesaria para construir el país deseado y salir de este laberinto en el que nos encontramos. Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner tienen previsto posesionarse el martes 10 de diciembre con un multitudinario acto en la Plaza de Mayo. Los invitados al traspaso de mando generan polémica, ya que el ultraderechista presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió que su vicepresidente Hamilton Mourão lo representará. Yanine Áñez, presidenta encargada de Bolivia, no fue invitada, pero el que sí podría asistir es el izquierdista expresidente de ese país, Evo Morales, quien estuvo en Cuba recientemente. Miguel Díaz-Canel, actual jefe del régimen castrista, ya se encuentra en territorio argentino y en las últimas horas se supo que este avión de origen turco partió desde Caracas hacia Buenos Aires con 5 personas a bordo. 2 diputados venezolanos en el exilio presentaron pruebas ante la Corte de La Haya que demostrarían que el régimen de Nicolás Maduro ejecutó al ex policía rebelde Óscar Pérez y a otros 6 integrantes de su grupo. Los diputados Wilmer Azuaje y Franco Casella llevaron a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya un archivo con más de 400 fotografías inéditas que comprobarían que el régimen de Nicolás Maduro ordenó la ejecución del ex policía Óscar Pérez y otras 6 personas en un operativo realizado en el sector conocido como El Junquito el 15 de enero de 2018. ¡Lo vamos a entregar! ¡No sigan disparando! Parte de esas fotografías que estaban en el poder de los legisladores y de la fiscal en el exilio, Luisa Ortega, fueron divulgadas por el diario El Mundo de España, las cuales evidencian que Pérez y sus 6 compañeros que se habían rebelado a la dictadura chavista recibieron tiros de gracia, además de disparos en la nuca y el cuello. ¡Disparan! ¡No están disparando! ¡El pueblo de Venezuela, libertario por siempre! Esto ocurrió pese a que los rebeldes, entre los que se encontraba una mujer embarazada, habrían declarado su rendición y presuntamente estaban dispuestos a entregarse, como se evidencia en varios videos que Pérez publicó durante el operativo. Siguen disparando, no disparen, no disparen, por favor. No disparen, aquí hay civiles, hay mujeres y niños, ya los vieron, ¿por qué disparan?
Pérez y su equipo lanzaron varias granadas al Tribunal Supremo de Justicia, en el centro de Caracas, durante las protestas de 2017. El régimen de Maduro catalogó sus acciones como terroristas y emprendió una persecución en su contra. Estados Unidos impuso nuevas sanciones a 2 funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, acusados de sobornos y venta de pasaportes venezolanos. El Tesoro estadounidense impuso sanciones contra 2 altos funcionarios del régimen de Maduro a cargo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, conocido como SAIME. ¿Qué es esto? Empoderar al pueblo. Los sancionados son Juan Carlos Dugarte Padrón, director de esa entidad entre 2016 y 2018, y su sucesor Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, quien actualmente se encuentra en el cargo. Director del SAIME, Gustavo Vizcaíno, para resolver un problema. Ambos están siendo investigados por recibir sobornos para realizar diferentes trámites y de vender pasaportes a extranjeros. Siempre estuvo luchando durante toda su vida. Vizcaíno es señalado también por llevar su dinero obtenido de los sobornos a cuentas fuera de Venezuela y por incluir en la nómina del SAIME a miembros de los llamados colectivos, grupos paramilitares armados por el régimen de Maduro para atacar y amedrentar a la población civil. Todas las propiedades e intereses que ambos funcionarios tengan en los Estados Unidos o a nombre de otros ciudadanos estadounidenses quedarán bloqueados. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes abrió una nueva fase en la investigación de juicio político contra Donald Trump. Mientras los demócratas aseguran que Donald Trump amenaza el proceso electoral para las presidenciales de noviembre, los republicanos aseguran que no hay evidencia alguna para probarlo. La investigación de juicio político es claramente un esfuerzo orquestado para cambiar nuestro sistema político. El equipo legal de los demócratas en el Congreso presentó las que consideran claves del juicio político contra Trump. Argumentan abuso de poder, traición a los intereses nacionales y corrupción en las elecciones. Quienes respaldan al presidente argumentan que todo este proceso es injusto. El historial que tenemos ante nosotros también es claro en este punto. Invitamos al presidente a participar en esta audiencia, interrogar testigos y presentar evidencia que pueda explicar las acusaciones contra él, y el presidente decidió no presentarse. Un manifestante rompió la audiencia mientras a los gritos aseguraba haber votado por Trump. Fue escoltado por la policía del Capitolio y la audiencia se reanudó de inmediato. Steve Castor, el abogado, quien representa a los republicanos en las comisiones judicial e inteligencia, aseguró que los demócratas han distorsionado los hechos. Este proceso injusto refleja el grado en que los demócratas están obsesionados con destituir al presidente. Los demócratas buscaron un conjunto de hechos para acusar al presidente, como sus registros comerciales y financieros, el informe de Mueller, denuncias de obstrucción antes de terminar en la llamada telefónica con Ucrania. Demócratas y republicanos analizan las pruebas del caso y se alistan para su primera votación, mientras es más evidente la división partidista. Es un requisito que el presidente sea una persona que no abuse de su poder. Es un requisito que el presidente sea una persona que no arriesgue la seguridad nacional de esta nación y la integridad de nuestras elecciones para promover su propia reelección. Esperan que en las próximas elecciones presidenciales no se vean afectadas ni este año ni nunca. Por supuesto que tenemos unas elecciones próximamente y no es una razón para posponer esta discusión. Es una razón por la que debemos tenerla, para asegurarnos de que no interfieran, asegurarnos que el presidente no lo haga y asegurarnos que futuros presidentes no lo hagan. Los demócratas recordaron lo que consideran está en juego. El esfuerzo persistente y continuo del presidente Trump para obligar a un país extranjero a ayudarlo a hacer trampa para ganar una elección es un peligro claro y presente para nuestras elecciones libres y justas y para nuestra seguridad nacional. Durante más de 2 meses, el Capitolio ha escuchado a los testigos tras la polémica llamada de Donald Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Gracias por continuar con nosotros. Por 5º día consecutivo, miles de franceses salieron a las calles de París a protestar en contra de la reforma pensional propuesta por el gobierno de Emmanuel Macron. Los usuarios del transporte público los más afectados. El metro de París, los trenes interestatales y los buses no dan abasto. Con una operatividad del 10% por cuenta del paro convocado por el Sindicato de Trabajadores de Francia para protestar en contra de la anunciada reforma pensional de Emmanuel Macron, las filas de usuarios en las estaciones de transporte público son inimaginables.
No entiendo. No es la forma correcta de hacer las cosas que el sistema de transporte público bloquee a la gente así. Es inaceptable. Esto se irá en contra de ellos. No podemos ir a trabajar. Perdemos el día. No es normal. Y es que ya son 5 días consecutivos en los que el transporte ha trabajado a media máquina, 14 líneas del metro cerradas, el 20% de vuelos cancelados y tan solo 1 de cada 5 trenes de alta velocidad operando. Quienes protestan en las calles no están dispuestos a detenerse, no sin antes llegar a un acuerdo con el gobierno francés. Nos dijeron que van a haber más y más pensionados. Como ejemplo, una torta. La torta seguirá siendo la misma. Bueno, si hay más personas que coman de esta torta, el tamaño no va a cambiar. Los pedazos serán más pequeños. Es por esto que las pensiones serán menores. Debes hacer una torta más grande. Creo que fui claro con mi explicación. El paro en el servicio de transporte público provocó hasta 600 kilómetros de atascos en las rutas de entrada y salida de la capital francesa en las horas pico, mientras que el gobierno anunció que presentará su plan de reforma pensional el próximo miércoles. Los líderes de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania se reunieron en París para participar en las conversaciones de paz para aliviar el conflicto ucraniano. La cumbre está destinada a poner fin a un conflicto entre las tropas ucranianas y las fuerzas respaldadas por Rusia en el este de Ucrania, que ha matado a más de 13.000 personas desde 2014. Sin apretón de manos entre Putin y Zelensky y con protestas por parte de ciudadanos tanto de Ucrania como de Rusia que se oponen a la reunión, el formato Normandía fue reanudado luego de 3 años de pausa. El presidente Donald Trump recibirá en la Casa Blanca al canciller de Rusia para una visita de trabajo. Moscú confirmó la reunión entre su ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de Estados Unidos tras la invitación del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Buscan intercambiar opiniones sobre asuntos clave de la agenda internacional y las relaciones bilaterales. Nos trasladamos a Madrid, en donde la activista por el cambio climático Greta Thunberg hizo un nuevo llamado a los líderes del mundo a actuar para frenar y reducir el calentamiento global. Cientos de jóvenes se sumaron a Greta Thunberg en las diversas manifestaciones contra el cambio climático que por estos días inundan las calles de Madrid, sede de la Cumbre del Clima de la ONU. Thunberg, junto con otros 7 jóvenes, también activistas por el cambio climático, dieron una rueda de prensa en donde una vez más recordaron la urgencia de actuar frente al acelerado calentamiento global. La emergencia climática no es algo que nos vaya a impactar en el futuro, no es algo que vaya a impactar a los niños de hoy cuando sean grandes. Ya está afectando a un sinnúmero de personas. La gente está sufriendo y muriendo por esto. Greta cedió su protagonismo a los grupos indígenas, quienes aseguró no solo viven una emergencia climática en sus tierras, sino que sus derechos han sido vulnerados. Ellos han estado en un balance con la naturaleza por cientos de años, así que debemos escucharlos porque tienen un conocimiento valioso que necesitamos en estos tiempos de crisis. Greta fue la vocera en la Cumbre del Clima para jóvenes y quienes no lograron hacer parte manifestaron desde las calles su descontento con las pocas acciones que los gobiernos del mundo han tomado frente a este fenómeno natural. El mundo le da la bienvenida a la primer ministra más joven del mundo. A partir de hoy, tras la dimisión del premier finlandés, Sanna Marin, con 34 años, gobernará el país nórdico. 32 votos a favor y 29 en contra. Unas reñidas elecciones anticipadas en Finlandia que dieron como ganadora a Sanna Marin. Gracias, queridos camaradas. Gracias, queridos camaradas. Su confianza significa mucho para mí y demostraré que lo vale. La joven socialdemócrata de 34 años liderará la coalición gubernamental de centroizquierda. Camaradas, unamos fuerzas y trabajemos juntos para construir una sociedad sostenible social, económica y ambientalmente. Gracias.
Marín se convierte así en la primer ministra más joven del mundo. Personalmente nunca pensé en mi edad o mi género, sino en las razones por las que entré a la política y las cosas por las que nos ganamos la confianza de los finlandeses en estas elecciones. Pero quizás el récord que hoy consiguió Marín con el apoyo del pueblo finlandés sea arrebatado por Sebastian Kurz, quien está liderando las negociaciones en Austria para formar coalición y es 10 meses menor que Sanna Marin. 2 ciudadanas israelíes fueron atacadas en el metro de Nueva York. Las autoridades locales están en la búsqueda de los sospechosos, quienes se dieron a la fuga. Videos de cámaras de seguridad captaron el momento en el que una pareja atacó a 2 mujeres de 20 y 21 años en la estación del metro I Avenue en la zona de Brooklyn, en Nueva York. Los asaltantes utilizaron armas blancas y tasers para inmovilizar a las víctimas, a quienes le robaron sus celulares, dinero en efectivo y las tarjetas de crédito. Pese a que las cámaras de seguridad grabaron todo el ataque, que duró poco más de 4 minutos, los asaltantes se dieron a la fuga y están siendo buscados por las autoridades locales. Las víctimas de nacionalidad israelí se recuperan de las heridas propinadas por los atacantes en el hospital Maimónides de la ciudad de Nueva York. Después de meses de cumbres y sonrisas, vuelve a subir el tono entre Corea del Norte y Estados Unidos, que llamó a reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir las provocaciones de Corea del Norte. Kim Yong-chol, un funcionario clave en el acercamiento entre el jefe del régimen norcoreano Kim Jong-un y el presidente Donald Trump, a través de este comunicado, calificó como un anciano impaciente al presidente de Estados Unidos, donde destaca que Corea del Norte ya no tiene nada más que perder. Así reaccionó Pyongyang después de que Donald Trump asegurara a través de su cuenta en Twitter que Kim Jong-un tiene todo que perder en caso de mostrarse hostil. Kim Jong-un es demasiado inteligente y tiene mucho que perder. Todo en realidad si actúa de manera hostil. Firmó un fuerte acuerdo de desnuclearización conmigo en Singapur. No quiere quedarse sin su relación con el presidente de Estados Unidos ni interferir con las elecciones presidenciales en noviembre. En un segundo mensaje, Trump continuó: Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Jong-un, tiene un enorme potencial económico, pero debe desnuclearizarse según lo prometido. La OTAN, China, Rusia, Japón y el mundo entero están unificados en este tema. Después de momentos tensionantes y mutuas advertencias, poco a poco empezó a vivirse una tensa calma entre las dos naciones. En junio de 2018 se llevó a cabo una histórica cumbre en Singapur y en febrero hubo otra en Hanoi, no tan exitosa como la primera e incluso catalogada por expertos como todo un fracaso. Desde ese momento, pocos han sido los acercamientos y las advertencias volvieron a estar sobre la mesa. Hoy se cumplen 6 meses del inicio de las protestas antigubernamentales en Hong Kong. 800.000 personas salieron a las calles el domingo en una jornada que inició con marchas pacíficas y terminó con actos de vandalismo. Se cumplen 6 meses del inicio de las protestas en Hong Kong. Luego de la autorización del gobierno, miles de manifestantes pro democracia marcharon el domingo exigiendo a Carrie Lam responder la exigencia de reformas democráticas y una investigación imparcial de la actuación de la policía durante las protestas. Me alegra que cada vez más los ciudadanos se den cuenta de las necesidades de la democracia, pero estoy muy decepcionado. Son ya 6 meses y todavía hay tanta gente encerrada en la cárcel y lo que sucedió con la policía no ha sido resuelto. La policía sigue usando la violencia. La movilización, organizada por el Frente Cívico para los Derechos Humanos, contó con la participación de alrededor de 800.000 personas, según la entidad. Cánticos de lucha por la libertad y apoya a Hong Kong fueron entonados por los manifestantes, desde estudiantes hasta profesionales y ancianos. Entrada la noche, se presentaron actos de vandalismo. Prendieron fuegos a un edificio de la corte y grafitearon varios edificios del gobierno. La policía aseguró haber encontrado armas blancas y de fuego en varios detenidos. Desde el 9 de junio, unas 6.000 personas han sido detenidas y cientos resultaron heridas. Desafiaron el límite de la sociedad. Los manifestantes aseguraron que defenderían el Estado de Derecho, pero prendieron fuego en los tribunales. Ayer por la mañana arrestamos a 11 personas en varios distritos de Hong Kong, 7 hombres y 4 mujeres.
Decomisamos una pistola semiautomática, más de 100 balas, varios utensilios afilados y algunos chalecos antibalas. Esto es muy grave. Esto demuestra que la seguridad pública se ve amenazada. El gobierno de Carrie Lam no se ha pronunciado respecto a las exigencias de las más recientes protestas. El nuevo jefe de la Policía del Estado Autónomo, Chris Tang, se mostró decidido a mantener la línea de su predecesor previo a las marchas. Descartó el pedido de una investigación independiente y advirtió que la policía reprimirá cualquier acto violento. 24 víctimas mortales dejaron las manifestaciones del fin de semana. Miles de personas se reunieron en las calles y plazas para rendirles homenaje. El asesinato de una figura del movimiento de protesta el domingo por la noche no frenó las movilizaciones en Irak. Luego de uno de los fines de semana más violentos tras el inicio de las protestas antigubernamentales a inicios de octubre, miles de personas rindieron homenaje a los caídos durante los últimos enfrentamientos. 20 civiles y 4 policías murieron abatidos por hombres armados en la ciudad de Kerbala. Se presume la responsabilidad de una coalición paramilitar pro-iraní creada para combatir al grupo yihadista Estado Islámico en 2014, que está ahora integrada en el aparato de seguridad del Estado, en un país donde los manifestantes denuncian influencia de Irán. La comunidad internacional exhorta al Estado iraquí a impedir que grupos armados operen fuera de su control. Los embajadores de Francia, Reino Unido, Alemania y Canadá fueron convocados por el gobierno por lo que califican como injerencia inaceptable. Más de 450 personas han muerto desde que iniciaron las masivas protestas el 1 de octubre. Momento de conocer otros hechos que fueron noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. 16 militares que participaron en el fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril, liderado por Juan Guaidó y Leopoldo López, lograron salir de Venezuela. Los uniformados se encontraban refugiados en la Embajada de Panamá en Caracas. Marcelo Odebrecht reveló que el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, le pidió que hiciera un proyecto en Cuba por razones ideológicas. En una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, el expresidente de la empresa brasileña contó los detalles de las instrucciones del gobierno del líder del Partido de los Trabajadores para llevar a cabo un proyecto de infraestructura en la isla. La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de Venezuela informó que la inflación en ese país pasó del 20% en octubre al 35,8% en noviembre de este año. El ente legislativo agregó que la inflación acumulada del 2019 pasó del 5.515,6%, mientras que la anualizada de noviembre de 2018 a noviembre de 2019 se ubicó en el 13.475,8%. Las autoridades sanitarias de Malasia confirmaron un nuevo caso de polio. El afectado, un bebé de 3 meses que fue admitido tras presentar fiebre y debilidad muscular. Es el primer caso desde 1992 reportado en el país asiático, por lo que el gobierno anunció que intensificará las jornadas de vacunación contra el polio, una enfermedad que en Malasia fue erradicada en el año 2000. El vestido con el que Lady Di bailó en 1985 en la Casa Blanca con John Travolta estuvo en una subasta en Londres por un precio entre los $320.000 y $385.000. La alta cotización de la prenda no persuadió a compradores. El vestido de terciopelo y corpiño fuera del hombro es uno de los más reconocidos de la princesa Diana, quien murió en 1997. Para ver a Papá Noel no es necesario estar en el Polo Norte, o por lo menos algunos de sus imitadores, como es tradición, cada año se ponen el traje y a falta de trineo usan sus esquís con el fin de recaudar fondos para una fundación benéfica. Más de 200 santas participan cada año en esta actividad en Maine, Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los deportes. Hoy comenzamos con la noticia que, conmocionó al mundo del deporte, y es la decisión que implementó la Agencia Mundial Antidopaje a Rusia, que lo excluye de toda la competición internacional durante 4 años. Así no estará presente ni en los Olímpicos ni tampoco en los Mundiales. Andrés Páez nos cuenta cómo explotó este escándalo. El escándalo explotó el 18 de julio de 2016, cuando la Agencia Mundial Antidopaje publicó el que se conoció como el Informe McLaren, una investigación que sacó a la luz la operación de dopaje sistemático en atletas rusos con auspicio de las autoridades deportivas de ese país. Eso entre mayo de 2011 y finales de 2015. Y su objetivo era la obtención de medallas olímpicas. Se originó por la denuncia de Grigori Radchenko, exdirector del Laboratorio de Control al Dopaje para los Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, y que fue publicado en el periódico New York Times.
A la fecha, la decisión más reciente sobre el caso es lapidaria. Las consecuencias incluyen la prohibición de Rusia para participar de los Juegos Olímpicos, Paralímpicos y Campeonatos del Mundo organizados por todos los signatarios del Código durante 4 años y la prohibición de que Rusia organice cualquiera de estos eventos importantes dentro de ese plazo. En su momento, Radchenko acusó a todo el aparato deportivo ruso de coordinar la manipulación de muestras de atletas para que sus controles fueran negativos, mientras en la realidad consumían sustancias dopantes, lo cual fue comprobado con la investigación de la agencia antidopaje, ocasionando que el equipo de atletismo de Rusia fuera excluido de los Juegos Olímpicos de Río y que todo el organismo deportivo quedara bajo revisión permanente y en preaviso. Estando bajo la lupa, llega esta dura sanción ante lo que la WADA señala es la constante manipulación de muestras aún después de las fechas del informe McLaren y extendiéndose a todos los deportes. Hablan de 145 análisis incoherentes. Durante demasiado tiempo, el dopaje ruso ha restado valor al deporte limpio. La violación flagrante por parte de las autoridades rusas de las condiciones de reincorporación de la rusada, aprobadas por el Comité Ejecutivo en septiembre de 2018, exigió una respuesta sólida. Rusia tuvo todas las oportunidades para poner su casa en orden y unirse a la comunidad global antidopaje por el bien de sus atletas y por el bien del deporte, pero eligió en su lugar una ruta diferente. Entre tanto, el Comité Olímpico Colombiano tiene una posición clara al respecto. La visita del doctor Richard McLaren para el país fue muy importante en esta lucha porque nos dejó, pues primero que todo, todos los detalles de un seguimiento de inteligencia que se le hizo al gobierno ruso acerca de la práctica del dopaje, pero en segundo lugar unas advertencias muy claras acerca de los riesgos que puede representar para el país ser reiterativos en las ofensas al juego limpio. Rusia tiene 21 días para apelar la sanción ante el Tribunal de Arbitramiento Deportivo TAS e iniciará un caso legal para defender sus intereses ante lo que ya es el escándalo más grande del dopaje mundial.